Hace muchos años, cuando comencé a estudiar las emociones negativas, el punto más crítico que descubrí fue que no es posible lograr ningún avance real hacia la salud, la felicidad, el amor y el cumplimiento del propio potencial mientras se insista en conservar intactas esas emociones. Y lo único bueno que tienen las emociones negativas, si es que tienen algo bueno, es que no son permanentes. El mismo Sigmund Freud lo afirmaba: no existe un lugar permanente para las emociones negativas en el subconsciente. Dicho de otra manera, son visitantes no bienvenidos, son hábitos negativos o patrones de respuesta que se han ido instalando con el tiempo y que pueden eliminarse. El punto de partida para lograrlo es entender de dónde provienen y cuáles fueron los factores que, desde la infancia temprana, desencadenaron el desarrollo de esas emociones negativas, dejándonos como adultos con una predisposición a reaccionar de forma negativa ante la vida en una u otra forma. Esto nos lleva directamente al condicionamiento en la niñez temprana. Recordemos que el origen de los patrones de hábitos negativos, tanto los compulsivos como los inhibitorios, se encuentra en la crítica destructiva. La crítica destructiva es el gran destructor. Destruye a las personas desde adentro y las deja dando vueltas en círculos por fuera. Muchas personalidades han sido profundamente dañadas, mucha autoestima ha sido aplastada y dejada de lado como consecuencia directa de la crítica destructiva, más que por cualquier otra causa que podamos imaginar. La crítica destructiva es, sin exageración, el gran asesino. ¿Por qué tiene tanto poder devastador? Porque sabemos que los niños en sus primeros años de vida y a medida que van creciendo, tienen una necesidad tremenda de sentirse amados y aprobados por sus padres. De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos han señalado que la razón número uno detrás de la enfermedad mental en los adultos es el retiro del amor, o el amor que existió pero que nunca fue expresado abiertamente. Sabemos también que cualquier persona con autoridad, cualquier figura importante en la vida de un niño, tiene un impacto enorme sobre él. Y los niños, hasta aproximadamente los 6 años de edad, tienen muy poca capacidad para distinguir entre una crítica válida y una que no lo es. Lo que esto significa en la práctica es que todo lo que diga un padre, un familiar mayor o cualquier persona que tenga peso o importancia en la vida de ese niño es aceptado como verdad absoluta, como una representación válida de la realidad. Si una madre dice, eres un niño malo, si un padre dice, eres un flojo, si alguien afirma que no somos de fiar, que somos estúpidos, torpes o feos, el niño no tiene ninguna capacidad para cuestionar eso o separar lo válido de lo que no lo es. Lo acepta como una descripción fiel de la realidad. Esa información no se queda en la mente consciente, sino que va directo al subconsciente y ahí se instala y permanece. Muchos de nosotros, ya como adultos, seguimos tomando decisiones y reaccionando ante la vida con base en esa información negativa que recibimos cuando éramos pequeños. Y nos decimos cosas como, así soy yo, siempre he sido así. O escuchamos de otros, es de familia, tu padre era así, tu madre era así, los hijos son iguales. Pero nada de eso es hereditario. Por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, mis padres habían vivido la Gran Depresión y esa experiencia los marcó profundamente. Recuerdo muy bien que cada vez que hablábamos de comprar algo, ellos se ponían muy tensos y repetían una y otra vez, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo. Tenían una mentalidad de carencia, una mentalidad de escasez que los acompañó toda su vida. Y aunque yo nunca viví la depresión, y aunque la mayoría de ustedes tampoco la vivieron, 10, 20, 30 o 40 años después seguimos repitiendo ese mismo patrón. No puedo pagarlo, no puedo pagarlo. Seguimos usando como referencia esas frases cargadas de emoción que usaban nuestros padres. Tal vez el suyo le decía, como el mío me lo decía a mí una y otra vez, nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas, eres un flojo, nunca terminas nada. Y cuando fui adulto, tuve muchos problemas para concluir lo que comenzaba. Al acercarme al final de cualquier tarea, empezaba a sentir una ansiedad creciente y buscaba cualquier pretexto para posponerla o retrasarla indefinidamente. El segundo factor que nos predispone a las emociones negativas es la falta de amor. Sabemos que la personalidad de los niños se desarrolla en proporción directa al amor que reciben de sus padres, tanto en calidad como en cantidad. Existe una relación directa entre la cantidad y calidad de amor que recibe un niño y el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada. El amor negado, la privación de afecto, es la causa central de la infelicidad, la negatividad y la enfermedad mental en los adultos. Para que un niño se sienta verdaderamente amado, necesita padres que tengan un concepto sano de sí mismos.
y la mayoría de nosotros tuvimos padres que fueron víctimas de sus propios padres, quienes a su vez fueron víctimas de los suyos. Un escritor famoso lo resumió de manera muy precisa al decir que todo el mundo es víctima de una víctima. Nuestros padres quisieron criarnos de la mejor manera posible, pero ellos mismos cargaban con heridas que no habían sanado. Para que un niño se sienta realmente amado, deben cumplirse 3 condiciones fundamentales. La primera es que los padres deben amarse a sí mismos. Recuerden esto, nunca podrán darle a otro más amor del que sienten por sí mismos. Si un padre o una madre no se ama a sí mismo, simplemente no tiene amor que ofrecer a sus hijos. Si tiene un poco de amor propio, pero ese amor es absorbido completamente por su pareja o por sus propios conflictos internos, entonces, aunque desee amar a sus hijos con toda su intención, no tiene amor disponible para darles. Sus padres querían amarlos, en muchos casos lo deseaban sinceramente, pero nunca lo lograron plenamente. Y eso se debe a que ellos mismos nunca recibieron ese amor cuando crecieron. La segunda condición es que los padres deben amarse mutuamente. Para que un niño crezca con confianza en sí mismo, sintiéndose amado, seguro y protegido, necesita crecer en un ambiente donde sus padres se amen entre sí. No hay nada que genere más temor en un niño que vivir en un hogar donde los padres pelean constantemente, donde no existe amor entre ellos, donde hay tensión y conflicto permanente. Porque el niño, ante esa situación, no razona como lo haría un adulto. El niño piensa en términos emocionales y su conclusión casi inevitable es que la razón por la que mamá y papá pelean es por su culpa. Hay una investigación muy interesante al respecto, especialmente relevante hoy en día cuando existen tantas familias monoparentales. Los estudios muestran que cuando uno de los padres se va del hogar como resultado de una separación o un divorcio, los hijos que se quedan están convencidos de manera casi universal de que la razón por la que ese padre o esa madre se fue tiene que ver con algo que ellos hicieron. Por eso es fundamental que el padre que permanece en casa les repita a los hijos, una y otra vez, que la razón por la que la relación no funcionó no tuvo absolutamente nada que ver con ellos. Esto fue entre tu papá y yo, entre tu mamá y yo, no tiene nada que ver contigo. El niño necesita escucharlo muchas veces antes de que pueda sentirse verdaderamente seguro y tranquilo. Y por supuesto, siempre será mejor para un niño ser criado por un solo padre que lo ama profundamente, que crecer en medio de 2 padres que no se aman. La tercera condición es que los padres deben amar al niño directamente. Esto parece obvio, casi necesario de decir, pero la verdad es que esta es la parte más difícil de aceptar para muchos de nosotros como adultos, porque implica considerar algo que casi no nos permitimos pensar, que es posible que nuestros padres no nos hayan amado de la manera que necesitábamos. No porque no lo intentaran, no porque no lo desearan, sino porque ellos mismos cargaban con conflictos no resueltos, con heridas de su propia infancia, con el peso de haber vivido guerras, depresiones económicas, presiones laborales y responsabilidades que los consumían. Lo querían, tenían la intención, pero nunca lo lograron del todo, porque la única forma real de amar a un niño es dedicándole una gran cantidad y una alta calidad de tiempo. Tiempo real, tiempo presente, tiempo de calidad y en cantidad suficiente. 10 minutos al día no alcanzan. Los niños miden su propio valor según el tiempo que las personas más importantes en su vida les dedican. Si sus padres, que son las figuras más significativas de su mundo, solo les dedican poco tiempo, el niño llega a una conclusión muy concreta. Si no pasan tiempo conmigo, es porque hay algo malo en mí, porque tengo muchos defectos, porque no valgo lo suficiente. Los niños no razonan, sienten, y lo que sienten es, si mi papá está aquí, me ama, si no está, no me ama. Así de simple y así de devastador. Y si cualquiera de esas 3 condiciones estuvo ausente mientras crecías, si tus padres no se amaban a sí mismos, si no se amaban entre sí, o si simplemente no lograron amarte de la manera que necesitabas aunque quisieran hacerlo, entonces casi con certeza creciste acompañado de algo que en combinación con la crítica destructiva se llama culpa. ¿Y qué es la culpa? La culpa es simplemente un sentimiento profundo de no valer mucho, de no ser suficiente. ¿De dónde viene ese sentimiento? Lo desarrollamos cuando personas importantes en nuestra vida nos critican de manera continua y al mismo tiempo no nos brindan el amor que necesitamos. El resultado es una sensación interna de que no valemos, de que no somos suficientes, de que algo fundamentalmente está mal en nosotros, y ese sentimiento de culpa lleva a otro aún más paralizante, el sentimiento de falta de mérito, de no merecer nada bueno. Ese complejo de culpa, ese profundo sentimiento de no valer y no merecer es el problema más grande de nuestra era. Es la fuente principal de la enfermedad mental,
la fuente principal de los problemas en las relaciones interpersonales, la fuente principal de enfermedades psicosomáticas y la raíz de la mayoría de los conflictos que afectan a nuestra sociedad. Todo se reduce a ese pensamiento que se repite silenciosamente en el interior de millones de personas. No valgo suficiente, no valgo suficiente, no valgo suficiente. Ya hablamos antes de la autoestima y de lo vital que es. La autoestima en su expresión más simple significa me quiero, me acepto, me valoro. Pero las personas que fueron criadas bajo una lluvia constante de crítica destructiva no solo no se agradan a sí mismas, sino que no se sienten merecedoras de nada bueno y en muchos casos están llenas de un odio hacia sí mismas que las acompaña a todas partes. Ahora bien, ¿quién usa la culpa y de dónde viene esa influencia? Existen tres fuentes principales: el condicionamiento negativo recibido en la infancia, las influencias negativas del entorno y en algunos casos la religión utilizada de manera negativa. Y tanto los padres como ciertas organizaciones religiosas han recurrido a la culpa por dos razones muy concretas. La primera es el castigo. La culpa se usa para castigar. Cuando estamos creciendo, hacernos sentir mal es la herramienta más sencilla para moldear nuestro comportamiento. Un castigo físico, una mirada de desaprobación, un regaño cargado de reproche, todo eso es una forma de instalarnos culpa y de conseguir que hagamos lo que los demás quieren que hagamos. La segunda razón es el control. Y esto es especialmente relevante cuando se practica de manera consciente y deliberada, porque a una persona que carga con culpa se le puede controlar emocionalmente con una facilidad sorprendente. Se puede manipular su comportamiento, obtener su dinero, su tiempo, su compromiso, sus recursos. Muchas organizaciones utilizan la culpa exactamente con ese propósito, como una herramienta de control y manipulación. Piensen en los anuncios de organizaciones de caridad que aparecen en televisión, especialmente aquellas que involucran niños o personas en situaciones de vulnerabilidad. El mensaje implícito es siempre el mismo. A ti te va tan bien que deberías sentirte culpable por estas personas que sufren. Envíanos dinero y eso aliviará tu culpa, al menos por un momento, hasta que te incluyamos en nuestra lista de correo y volvamos a escribirte. La culpa es un mecanismo estándar, ampliamente utilizado precisamente porque casi todos la cargamos en mayor o menor medida y porque es increíblemente fácil de activar. ¿Por qué nuestros padres la usaron con nosotros? Porque sus padres la usaron con ellos, y así sucesivamente, generación tras generación. No requiere esfuerzo físico. Puede ejercerse con una sola mirada, con un gesto, con una palabra dicha en el tono correcto. Y como los seres humanos siempre tendemos hacia el camino más fácil, la culpa se convierte en el recurso predeterminado. Tu madre puede controlarte con la culpa en un cuarto repleto de gente. Puede controlarte a miles de kilómetros de distancia a través de una llamada telefónica. Así de potente es. Deben estar muy alertas a esto. Si fueron criados en un ambiente donde se les hizo sentir culpa de manera continua, y la gran mayoría de nosotros lo fuimos en algún grado, deben entender que esa culpa funciona como una especie de bacteria emocional que se instala en la raíz de la psique, en el subconsciente, y desde ahí activa y alimenta todas las demás emociones negativas: la furia, el odio, la envidia, el resentimiento, la frustración, la duda, el temor. Las crea y las mantiene vivas a todas, y la única manera de verdaderamente liberarse de todo ese peso es extirpar esa raíz, exorcizarla de una vez por todas, y eso es precisamente lo que haremos a continuación. Primero, ¿cómo podemos saber si fuimos criados con sentimientos de culpa? A esto lo llamamos las manifestaciones adultas de la culpa. Puedes identificarlas evaluándote a ti mismo y viendo cuántas de ellas reconoces en tu vida cotidiana. La manifestación número 1 es tener sentimientos de inferioridad, sentimientos de inadecuación, la sensación persistente de no merecer que te sucedan cosas buenas. Cuando una persona ha sido criada bajo una crítica destructiva constante y se le ha hecho sentir culpa de manera repetida, tiene una tendencia muy poderosa a sentirse indigna del éxito, incluso cuando ese éxito llega como resultado de un esfuerzo enorme y genuino. A esto se le conoce como el temor al éxito. Y no es más que otra forma de describir a alguien que ha sido condicionado a verse a sí mismo como poco valioso
o como no suficientemente bueno, y que por eso se siente profundamente incómodo y tenso cuando comienza a experimentar logros reales en su vida. Esa incomodidad puede volverse tan intensa que la persona empieza a buscar formas de autosabotearse. Puede caer en el consumo excesivo de alcohol, en comportamientos destructivos, en una ansiedad que no puede explicar del todo, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrirla y a revelar que en realidad no merece nada de lo que ha logrado. Existe incluso un libro dedicado a este fenómeno cuyo título resume perfectamente esa sensación. Si me está yendo tan bien, ¿por qué me siento como un impostor? Es el llamado síndrome del impostor. ¿Alguna vez has logrado algo importante, algo que te costó mucho esfuerzo, y cuando alguien te felicitó por ello sentiste que era cuestión de tiempo antes de que descubrieran que en realidad fue suerte, un accidente, una coincidencia, que tú no eras realmente tan bueno como parecía? Esa es exactamente la trampa. Y las personas que la viven hacen todo lo posible por huir de ese sentimiento de inferioridad y de no merecer las cosas que les llegan. La segunda manifestación adulta de la culpa es la autocrítica destructiva. Hay un verso de un gran poeta que lo dice con claridad: aquellos a quienes se les hace mal, hacen mal a su vez. Los niños, a veces desde los 2 o 3 años de edad, comienzan a menospreciarse, a desgarrarse internamente e incluso a castigarse físicamente cuando reciben demasiada crítica. Siempre encuentran la manera de decirse a sí mismos, de una forma u otra, que no valen suficiente, que no son lo bastante buenos. Y esa crítica destructiva dirigida hacia uno mismo es un síntoma muy claro de un sentimiento oculto de culpa e insuficiencia que lleva años instalado en el interior. La tercera manifestación es ser fácilmente manipulado por la culpa. Hay dos tipos de personas en el mundo: los que lanzan culpa y los que la reciben. Y lo fascinante, o quizás lo trágico, es que invariablemente se atraen entre sí. El lanzador de culpa se identifica inconscientemente con el padre o la figura que lanzaba la culpa, y el receptor se identifica con quien la atrapaba. Se buscan, se encuentran, se unen y juntos forman una nueva generación de lanzadores y receptores de culpa. Si has sido bien condicionado para recibirla, cualquiera puede jalar tu cordón de culpa con sorprendente facilidad. Tu jefe puede hacerlo. Un desconocido en el autobús puede hacerlo. Incluso una persona que acaba de conocerte puede activar ese mecanismo en ti. Estate muy alerta a esto. La cuarta manifestación es que tú mismo usas la culpa y se la lanzas generosamente a otros. ¿Por qué? Porque si funcionó contigo, asumes que funcionará con ellos. Te parece un intercambio justo. La culpa y la culpabilidad se convierten en la base de tus relaciones. Cuando algo sale mal, inmediatamente buscas a quién culpar. Hubo un experimento muy interesante realizado con cámara oculta hace algunos años. Los investigadores colocaron una placa de hielo en la acera de una calle concurrida sin que nadie lo notara. No hacía mucho frío, pero la placa era suficiente para hacer resbalar a quien pasara por ahí, y observaron con detalle cómo reaccionaba cada persona al caer. Lo primero que hacían invariablemente era mirar a la persona más cercana con una expresión de enojo genuino, buscando a quién responsabilizar. Y cuando no había nadie cerca, cuando se levantaban y miraban a su alrededor y comprobaban que estaban solos, pateaban el suelo con fuerza y se marchaban. Nuestra tendencia natural cuando algo sale mal es buscar a alguien o algo a quien culpar, y esa tendencia se intensifica enormemente cuando hemos crecido en un ambiente de culpa continua. La quinta manifestación es lo que llamamos el lenguaje víctima. Recuerden la ley de concentración: cosecharás lo que siembras. Si usas lenguaje de víctima, mantienes viva la culpa, la refuerzas, la alimentas, la cultivas. El lenguaje víctima incluye expresiones como no puedo, no puedo, no puedo. Cada vez que dices no puedo, le envías un mensaje directo a tu mente subconsciente indicándole que estás inhabilitado, que no tienes control, que eres una víctima. Y cuando en algún momento deseas poder hacer algo, tu subconsciente te devuelve exactamente ese mensaje: no puedes. Otra expresión del lenguaje víctima es tengo que. Nuevamente, una declaración de que no tienes control, de que algo externo te obliga, de que no eres el dueño de tus decisiones. Pero hay una expresión que quizás es la más peligrosa de todas, y es esta: lo intentaré, trataré. ¿Qué significan realmente esas palabras? Significan voy a fracasar y lo estoy anunciando por adelantado para que no puedan reprocharme nada. Cuando alguien dice trataré de llegar a tiempo, lo que en realidad está diciendo es probable que llegue tarde, pero no pueden reclamarme porque advertí que solo trataría. Imagina que vas al médico, te examina con cara seria y te dice que tu situación es grave, que necesitas cirugía urgente. Tú, naturalmente preocupado, le preguntas si va a poder ayudarte y él responde, trataré. ¿Qué harías? ¿Buscarías otro médico de inmediato?
O imagina que te acusan de algo injusto y contratas a un abogado. Le explicas tu caso, él lo escucha todo y al final dice, trataré de defenderlo. Lo que ese abogado te está diciendo, sin decirlo directamente, es que estudió el caso y las perspectivas no son muy alentadoras, pero de todas formas intentará algo y de paso ya está buscando la manera de que le pagues por anticipado. En nuestro trabajo, cuando alguien nos dice que tratará de terminar algo para el viernes, sabemos exactamente lo que eso significa. Quiere sentirse libre de cualquier compromiso real. Por eso nunca aceptamos un tratar, o se hace o no se hace. Cuando alguien dice trataré, se está lavando las manos de antemano. Otra palabra que debes eliminar es desearía. Un deseo es una esperanza sin energía detrás. Cuando dices desearía bajar de peso, las palabras no dichas que tu subconsciente escucha claramente son, pero sé que no puedo porque tengo mi metabolismo, mis horarios, mis compromisos, mis razones. Desearía dejar de fumar, desearía estar en forma, desearía. Cada vez que usas esa palabra le estás mostrando a tu subconsciente que eso que mencionas es algo que no crees posible para ti, y el subconsciente lo descarta automáticamente como meta, sin darle energía, sin motivación, sin impulso. Y estate muy alerta también a la expresión sí, pero. Alguien te sugiere algo que podría mejorar tu vida, tus ingresos, tu salud, tu felicidad, y tú respondes sí, pero. La palabra pero es el gran borrador. Borra todo lo que vino antes. Le dice a tu subconsciente que no hay posibilidad real, que no vale la pena el esfuerzo, que mejor ni intentarlo. En resumen, las personas criadas con culpa presentan en su vida adulta 5 patrones muy reconocibles. Se sienten inferiores e inadecuadas y no creen merecer cosas buenas. Se autocompadecen y se critican destructivamente. Usan la culpa con los demás y se la lanzan con facilidad. Son fácilmente manipuladas por la culpa cuando otros la usan con ellas. Y finalmente, hablan y piensan en lenguaje de víctima de manera habitual. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de la culpa? ¿Cómo borramos todo ese pizarrón cargado de negatividad acumulada durante años? Existe un proceso concreto con pasos importantes que debemos seguir. El primero y más fundamental es eliminar la autocrítica destructiva. En otras palabras, toma la decisión firme y definitiva de no decir nunca nada destructivamente crítico sobre ti mismo. No lo pienses, no lo digas, no lo repitas. Esta es la regla básica. El subconsciente acepta todo lo que dices como una orden, como un mandato que debe cumplir. Por eso, no digas nada sobre ti mismo que no desees sinceramente que sea verdad en tu vida. No digas estoy cansado, no digas estoy gordo, no digas no puedo, no digas debo. Las palabras que siguen inmediatamente después de la palabra yo son las que tu subconsciente registra como instrucciones directas, como comandos que ejecutará sin cuestionarlos. La única excepción, como ya vimos, son expresiones como yo desearía o yo lo intentaré, que el subconsciente simplemente descarta porque no las percibe como compromisos reales. Así que elimina la autocrítica destructiva de tu vocabulario y de tu diálogo interno. Habla siempre en términos positivos sobre ti mismo. Me agrado, me acepto, puedo hacerlo, lo haré, elijo hacerlo. Nunca más no puedo, nunca más no soy suficiente. El segundo paso es negarte a ser manejado por la culpa. Rechaza activamente ser manipulado por ella, porque cada vez que permites que alguien te manipule a través de la culpa, lo que ocurre es que refuerzas ese mecanismo y lo haces más poderoso en tu vida, le das más fuerza y más influencia sobre ti. Cuando crecí, debo reconocerlo, lo hice en una familia profundamente influenciada por una religión muy negativa. Mi madre, Dios la bendiga, tenía un cinturón negro en el tema del pecado y la culpa, y fue verdaderamente experta en su aplicación. Me llevó mucho tiempo sobreponerme a eso. Cuando me casé con Bárbara, ella venía de un entorno familiar muy similar, y juntos tuvimos que aprender a reconocer esos patrones cuando volvían a aparecer. Desarrollamos una respuesta muy simple pero extraordinariamente efectiva. Cada vez que uno de los dos caía de nuevo en los viejos patrones de culpa, el otro simplemente decía, no estarás tratando de hacerme sentir culpable, ¿verdad? Solo eso. Y esa pregunta simple lo detenía todo. Pruébalo. Cuando alguien intente manipularte usando la culpa, mírale a los ojos y dile tranquilamente, no estarás tratando de hacerme sentir culpable, ¿verdad? Repítelo si hace falta. Y si la otra persona responde que sí, eso precisamente es lo que está haciendo. Contéstale con toda la calma del mundo. No va a funcionar. Y no funcionará. Porque la culpa únicamente opera mientras tú no sabes que está siendo usada en tu contra. El tercer paso es dejar de usar la culpa con los demás.
Anúnciatelo a ti mismo, comprométete con ello y permite que las personas que te rodean, tus hijos, tu pareja, tus amigos cercanos, tengan también el derecho de decirte esa misma frase cuando sientan que estás recurriendo a ese mecanismo con ellos. Crea en tu entorno una cultura donde la culpa no tenga cabida, donde se la reconozca cuando aparece y se la neutralice de inmediato. El cuarto paso, y este es el más importante de todos, es lo que podemos llamar la ley del perdón. Es el centro, el núcleo de todo lo que hemos estado hablando en esta sesión. La ley del perdón dice simplemente esto: estás mentalmente sano en la misma medida en que puedes perdonar libremente y soltar las ofensas recibidas. Tu capacidad para perdonar a los demás es la llave que determina tu nivel de felicidad y de éxito en la vida. Es la única vía real para eliminar la culpa de raíz. Tu disposición para perdonar a otros y soltar los rencores acumulados es el indicador más importante de si eres o no una persona verdaderamente integrada, un adulto que funciona con plenitud como ser humano, porque la tendencia a culpar a otros y a guardar rencores es una tendencia profundamente infantil y patológica. Es característica de todas las personas que tienen algún grado de enfermedad emocional. En cambio, la capacidad de perdonar libremente, de soltar sin condiciones, es la marca distintiva del ser humano verdaderamente maduro y evolucionado. Hay 4 grupos de personas a quienes debes perdonar. El primero y más importante es tus padres. Perdona a tus padres por todo lo que hayan hecho que te lastimó, que te hirió, que te dejó marcas. La gran mayoría de nuestros problemas como adultos se remontan, cuando los investigamos con honestidad, a la incapacidad o la falta de voluntad para perdonar a nuestros padres por algo que hicieron en el pasado. Perdónalos en un 100%. Puedes escribirles, puedes llamarles, puedes decírselo en persona si la situación lo permite. O si no es posible de ninguna de esas formas, perdónalos en tu corazón. Pero hazlo completamente, sin reservas. El segundo grupo es todos los demás. Perdona a cada persona que te haya herido de alguna manera, en cualquier momento de tu vida, por cualquier razón. Perdónalos y suéltalos. Habrá quienes digan: no puedo perdonar a esa persona después de todo lo que me hizo, después del daño tan grande que me causó. Pero recuerda esto con claridad: el perdón es un acto perfectamente egoísta. El perdón no tiene absolutamente nada que ver con la otra persona. No la absuelve, no la justifica, no borra lo que hizo. El perdón tiene que ver únicamente contigo, con tu paz interior, con tu integridad mental, con tu libertad emocional. Lo haces por ti, no por ellos. El tercer grupo eres tú mismo. Perdónate a ti mismo por todas las cosas débiles, tontas, insensatas, imprudentes o francamente estúpidas que hayas hecho a lo largo de tu vida. Porque todas las personas, sin excepción, hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Hemos tomado decisiones equivocadas, hemos dicho cosas que no debimos decir, hemos actuado de maneras que lamentamos. Perdónate en un 100%, suéltalo todo. Y el cuarto y último elemento de este proceso es que si en algún momento de tu vida has hecho algo que lastimó a otra persona, ve y discúlpate. Es sorprendente la cantidad de vidas que se arruinan año tras año por personas que simplemente no tienen la fortaleza, el valor ni la integridad para decir 2 palabras: lo siento. Una de las cosas más importantes que podemos desarrollar como seres humanos es el carácter necesario para hacer lo que sabemos que está bien, especialmente cuando es difícil, especialmente cuando nos cuesta emocionalmente, especialmente cuando implica bajar la guardia y reconocer que nos equivocamos. La clave para liberarse de la culpa, la clave para convertirse en una persona verdadera y completamente positiva, es perdonar. Perdona a las personas con quienes has tenido relaciones difíciles. Perdona a los jefes que te trataron mal. Perdona a los amigos que te fallaron. Perdona las decisiones financieras que salieron mal. Perdona a quienes te despidieron. Perdona a tus padres. Perdona a todo el mundo. Desarrolla una actitud hacia la vida en la que te niegues a guardarle rencor a nadie. Repítetelo una y otra vez: los perdono por todo, los perdono completamente, los suelto y me libero. Porque la clave para liberarse de las emociones negativas es negarse rotundamente a seguir cargando con cualquier situación negativa del pasado. No olvides que es un acto profundamente egoísta y tienes todo el derecho de serlo. El acto del perdón te libera a ti y de paso libera también a la otra persona. Y te garantiza que comenzarás a moverte con una velocidad sorprendente hacia el cumplimiento de tu verdadero potencial, hacia el éxito, hacia la vida que mereces y que siempre debiste haber tenido.